En el video anterior les mostré cómo tejer este bolso y hoy cómo tejer la correa. Este esquema de puntos lo podemos utilizar en muchos proyectos, por ejemplo, como en este caso, una vincha, que también les voy a mostrar cómo unirla a la colita para el cabello y también una manera más de comenzar este esquema de puntos. Pero antes los invito a que se suscriban, que toquen la campanita para no perderse ningún tutorial. Esta correa la uní primero a unos aros metálicos, pueden ser de cualquier otro material, realizo un nudo en mi aguja, paso la aguja por el aro y tejo un punto bajo. La hebrita la voy pasando para el otro lado, así voy ajustándola con el siguiente punto bajo y el tercer punto bajo. 3 puntos bajos, ahí está. Ahora levanto 3 cadenas, giro el trabajo y en el primer punto de donde partieron esas cadenas tejo un punto alto en el mismo lugar, pero no lo cierro. Tomo hebra, en el mismo lugar otro punto alto y en el mismo lugar otro punto alto que no cierro. Ahora paso la hebra por todos los anillitos y realicé mi primer punto piña. 2 cadenas de separación, en el siguiente punto no, en el tercer punto bajo, el último, también realizo un punto alto que no cierro, otro punto alto en el mismo lugar que no cierro, no lo tejo, otro punto alto, el tercero, y el cuarto punto alto que no cierro. Paso la hebra por todas las cadenitas y tengo el segundo punto piña. Así comienza la primera vuelta. Giro el trabajo, me voy al espacio que dejaron esos 2 puntos piñas y punto deslizado. Así debe quedar la aguja posicionada. Levanto nuevamente 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto que no cierro, otro punto alto que no cierro y otro punto alto que no cierro. Tengo 4 puntos en mi aguja. Paso por todos los anillitos, 2 cadenas de separación, corro un poquito el punto porque en el mismo espacio debo realizar el otro punto piña. Entonces realizo los 4 puntos altos que no cierro para luego tomar hebra y pasar por todos los anillos. Listo, giro el trabajo, punto deslizado en el espacio y nuevamente comienzo a subir las 3 cadenas y los 3 puntos altos que no voy a cerrar para realizar el primer punto piña. Y una vez que los tengo todos tejidos, tomo hebra y paso por todos los anillitos. 2 cadenas de separación y en el mismo espacio un punto piña formado por 4 puntos altos. Se dan cuenta que es muy sencillo, eso es todo. Son 2 puntos piña separados por 2 cadenas. Y cuando giro, tengo que realizar un punto deslizado en el espacio para volver a comenzar. Eso es todo. La correa de mi bolso llevó 60 vueltas, aproximadamente 1,14 m, pero por supuesto ustedes lo pueden hacer del largo y la cantidad de vueltas que deseen. Les comento, por si no vieron el video del bolso, que tanto el bolso, por supuesto, como la correa fueron tejidos con un hilo de algodón y aguja número 3,5. Bueno, ya llegué al final y ahora giro el trabajo, entro al espacio punto deslizado, tomo el otro aro metálico y entro nuevamente al espacio que dejaron los 2 puntos piñas y también dentro del aro y tejo un punto bajo. Nuevamente entro en el espacio que dejaron los 2 puntos piñas también dentro del aro y un segundo punto bajo y ahora el tercer punto bajo, así como comenzamos. Un nudo y dejo una hebra un poquito larga. Ven, les muestro cómo quedó entonces el final de la correa, como el comienzo. Y esa hebra larga la dejo porque la voy a ir guardando para ajustar bien este final del tejido. Y la voy pasando entre los puntos piña. Bueno, ¿vieron qué sencillo? Es un esquema de puntos que se teje rapidísimo, como en el video. Bueno, lo que resta ahora es unir los aros metálicos con unas puntadas al borde del bolso. Y ahora les muestro el comienzo para tejer la vincha, que es exactamente igual. Utilizo una colita para el pelo
Y también, igual que lo hice con los aros metálicos, comienzo este tejido con 3 puntos bajos abrazando esa gomita para el cabello. Levanto las 3 cadenitas, en el mismo lugar los 3 puntos altos sin cerrar. Así formamos el primer punto piña, las 2 cadenas de separación y no en el segundo, sino en el tercer punto, como lo hicimos en la correa, los 4 puntos altos que no cerramos, formamos el punto piña, giramos el trabajo y volvemos a comenzar. Exactamente lo mismo. Y también, si quisieran hacer este esquema de puntos, pero sin ningún aro metálico, sin ninguna gomita para el cabello, simplemente quieren comenzarlo así para aplicarlo en alguna indumentaria o en otro trabajo, lo que hacemos es levantar 3 cadenas, una más, en total 4, volvemos a la tercera, punto bajo, en la siguiente cadena un punto bajo y en la siguiente cadena otro punto bajo, es decir, siempre tenemos los 3 puntos bajos de comienzo. Levantamos las 3 cadenitas, en el mismo lugar los 3 puntos altos que no cerramos, formamos los 2 puntos piña. Bueno, eso es todo. Y estoy segura que ya estarán pensando dónde aplicar este esquema de puntos. Y también los invito a mi página eliclau.com porque allí encontrarán los patrones de este bolso que podrán descargar gratuitamente y tips para que el bolso les quede perfecto. En la descripción les dejo el link que los llevará al video completo de cómo tejer el bolso. Bueno, ¿les gustó? Espero que sí. Tanto el bolso como esta correa son muy sencillos y sobre todo muy rápidos de tejer. Esto es ideal para principiantes pero también para emprendedores. Si llegaron hasta aquí, les mando un beso gigante a todos.